Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo video de Aprendiendo Fisiología. Hoy estaremos hablando un tema muy importante como lo será el páncreas endocrino. Específicamente también estaremos hablando acerca de una hormona muy importante como lo será la insulina. Entonces vamos de una vez de lleno con lo que será este video. Entonces, recordando un poco de lo que es el páncreas, debemos de saber que es una glándula que se encuentra posterior a lo que es el estómago y está compuesta por una parte exocrina y una parte endocrina. También podemos decir que se encuentra constituido por una cola, por un cuerpo, por un cuello y por una cabeza. Entonces, una de las cosas importantes que deben de saber es que el páncreas se encuentra constituido también por dos tipos de tejidos que son muy importantes. Uno es el tejido exocrino, que básicamente es donde vamos a encontrar los acinos pancreáticos, que es de donde se van a secretar las diferentes enzimas digestivas pancreáticas que se vierten a nivel de lo que es el duodeno. Y de esto tenemos un video en el canal. Tenemos el otro tipo de tejido que es muy importante, del cual vamos a hablar hoy, que es el tejido endocrino. En este caso estará constituido propiamente por lo que serán los islotes pancreáticos o los islotes de Langerhans. Se dice que a nivel de lo que es esta glándula hay alrededor de 1 a 2 millones de islotes de Langerhans. Entonces, ¿qué pasa? Si tomamos un punto aquí cualquiera de este páncreas y aumentamos su tamaño, nos va a quedar de esta manera. Esto que vemos aquí en pantalla es la panorámica de lo que es el islote pancreático propiamente. Entonces, ¿qué significa islote? Islote básicamente significa isla pequeña. Entonces, si nos podemos a detallar si tiene cierto parecido al mapeo de una isla. En este caso, como podemos ver en pantalla, cada islote estará rodeado o recubierto por una capa de tejido conectivo, y en el interior de ese tejido conectivo vamos a encontrar las diferentes células que van a constituir este islote. Cabe destacar que a nivel de cada una de estas islas van a estar atravesadas por una red de capilares. Esta red de capilares, como podemos ver en pantalla, son muy importantes porque ahí es donde básicamente las células que se encuentran en esa isla van a vertir sus hormonas a lo que son estos capilares para llevarlo a lo que será el torrente sanguíneo. Ok. Algo muy importante que deben de saber acerca de estos islotes pancreáticos es que van a estar constituidos por 4 tipos de células. Una de estas van a ser las células beta, que son una de las más importantes, que se dice que tiene una proporción a nivel de estos islotes de un 50 a un 80%. Y es a nivel de las células beta es que vamos a tener que se va a sintetizar y se va a secretar lo que será la insulina como tal. Entonces, básicamente vamos a ir adelantándole un poco de cuál es la función de la insulina. La insulina, a grosso modo, podemos decir que se encarga de disminuir los niveles de glucosa en sangre. Vamos a dejarlo este concepto hasta ahí, porque vamos a ir profundizándolo mucho más a medida que avance el video. También vamos a tener lo que serán las células alfa, que estas células básicamente se van a encontrar alrededor de lo que son las células beta, como vemos ahí en pantalla. Su proporción es mucho menor, se dice que va de 5 a un 20%, y a nivel de estas células se va a sintetizar y a secretar lo que será el glucagón.
El glucagón básicamente se va a encargar de aumentar los niveles de glucosa en sangre. Es decir, su función se contrapone con lo que es la función de la insulina. También vamos a tener lo que son las células delta. Estas células delta se dice que tienen una proporción de un 5% y en este caso es donde se va a producir lo que será la somatostatina. Esta somatostatina va a tener la función de inhibir la secreción tanto de insulina como de glucagón. Y esta somatostatina que tenemos aquí es la misma que se produce a nivel de lo que es el encéfalo, específicamente a nivel de lo que es el hipotálamo, y es la misma que se produce a nivel intestinal. Otra célula que también es muy importante, que forma parte de lo que es estos islotes, aunque no la tenemos aquí representada como tal, pero deben de saber que existe, son las células F, también llamadas células PP. Su proporción es muy variada a nivel de las bibliografías, pues se dice que va de un 1 a un 10%. Y estas células van a estar encargadas de producir lo que será el polipéptido pancreático, que básicamente su función va a ser es inhibir las funciones del páncreas exocrino, pero eso vamos a detallarlo ya en otro video. Por ahora quiero que sepan esto. Ahora que sabemos esto tan importante, vamos a ir de lleno a hablar acerca de lo que es propiamente la insulina. Entonces, lo primero que deben de saber es que la insulina, antes de ser insulina, es una molécula de proinsulina, justo como vemos aquí en pantalla. Se dice que tiene un peso molecular de 9000 kilodaltons y está conformada por 3 cadenas principales. Una de ellas es la cadena C, también llamada péptido conector o péptido conectivo o simplemente péptido C. Tiene también una cadena A, que es esta que vemos aquí de color azul, y tenemos una cadena B, que es esta otra que vemos de color rojo. Si pueden notar, entre lo que es la cadena A y la cadena B tenemos como una mayor unión dada por lo que son puentes de disulfuro. Sucede que esta molécula de proinsulina se encuentra en mayor medida en lo que será el retículo endoplásmico. Deben de saber también que la molécula de proinsulina carece de actividad insulínica. Esto es muy importante. Entonces, cuando la molécula de proinsulina viaje de lo que es el retículo endoplásmico a lo que será el aparato de Golgi, va a experimentar una separación de lo que serán sus cadenas. Entonces, ¿cuál cadena se va a separar? Vamos a tener que la cadena C, que vemos aquí en pantalla, se va a separar de lo que es la cadena A y la cadena B totalmente. Y será la cadena A y la cadena B lo que formarán como tal lo que será la insulina. Entonces vamos a verlo mejor ahora en esta lámina que tenemos aquí. Entonces aquí está lo que les estoy diciendo. Tenemos lo que es la molécula de proinsulina y aquí vemos que cuando ya esta molécula viaja a lo que es el aparato de Golgi, como ya les mencioné, la cadena C o el péptido C se va a separar de lo que es la cadena A y la cadena B. Y esta cadena A y esta cadena B forman como tal lo que será la insulina. Vean, esto también es muy importante. Cuando la insulina se sintetiza y se secreta lo que es el torrente sanguíneo, lo hace a través de lo que son gránulos secretores y van juntos tanto la cadena C como la cadena A y B, pero la cadena A y B está separada de lo que es la cadena C. Esto es muy importante. Entonces, vamos
ahora ir definiendo ciertas características de lo que es la insulina. Como ya saben, la insulina es una hormona que se produce principalmente a nivel de lo que son las células beta pancreáticas. Y esta insulina va a aumentar cuando tengamos niveles elevados de nutrientes en sangre. Específicamente, ¿qué tipo de nutrientes? Estamos hablando de lo que es la glucosa. Y la insulina se va a encargar de tener niveles óptimos de glucosa en sangre. Es decir, va a buscar la manera de tener una glicemia basal. Entonces, ¿cuál es el nivel óptimo que dicen las guías y los últimos estudios de glicemia basal que debe tener un cuerpo humano? Es el que va de 70 a 90 miligramos de decilitro. Esto es muy importante que lo sepan. La insulina como tal tiene un peso molecular de 5.808 kilodalton, está conformada en total por 51 aminoácidos y, como ya le dije, va a tener 2 cadenas y que van a estar unidas por puentes de disulfuro. Su principal eliminación se dará a nivel hepático, con aproximadamente un 60%, y a nivel renal con un 40%. Sucede que a nivel hepático y a nivel renal vamos a encontrar una enzima o unas enzimas que son las insulinasas, que van a ser las encargadas de romper los puentes de disulfuro para poder eliminar como tal lo que serán esta hormona o lo que es la insulina. Muy bien. Ahora vamos a hablar de lo que serán las funciones principales de la insulina. Entre las principales funciones que podemos destacar de la insulina y que hemos venido hablando a lo largo del video está la de que promueve la recaptación de glucosa a nivel de lo que es la célula. Aquí estamos hablando de que la insulina permite la entrada de glucosa a nivel de lo que es el interior de la célula de tejidos específicos, disminuyendo así los niveles de glucosa en sangre. Entonces, ¿cuáles son estos tejidos específicos o principales que vamos a encontrar que se va a dar o donde la insulina va a intervenir para que la glucosa entre al interior de esas células? Es a nivel de lo que es el tejido músculo-esquelético y el tejido hepático. Entonces, una vez que esas células usan la energía necesaria de esa glucosa y básicamente, por decirlo de alguna manera, se satura, el resto de lo que es la glucosa que aún queda en espera se almacena en forma de glucógeno. Entonces, este glucógeno que tenemos aquí se va a almacenar tanto a nivel de tejido hepático como a nivel de tejido músculo esquelético. Esto es muy importante que lo sepan. También deben de saber que entre las otras funciones que también tiene la insulina está la de que interviene en la síntesis de grasas. Entonces, ¿a qué nos referimos con esto? Es que la insulina va a favorecer la entrada de ácidos grasos a nivel de lo que es el tejido adiposo para que se almacene en forma de triglicéridos. Cuando hay una falla con lo que es la insulina, ya sea por una disminución de la misma o por un problema de captación de lo que es esta insulina, vamos a tener que esto va a promover a lo que es una lipólisis. Es decir, el tejido adiposo que estaba almacenado en forma de triglicéridos se va a liberar al torrente sanguíneo en forma de ácidos grasos libres. Esto luego va a formar formas cetónicas. Entonces, por eso se dice que entre las funciones que tiene la insulina está la síntesis de grasa
y por ende va a favorecer a que haya una inhibición de lo que es la lipólisis, que básicamente se refiere a la degradación de grasas. Otra de las funciones que tenemos acerca de la insulina es que también permite la recaptación de aminoácidos a nivel celular. Esto lo vemos principalmente a nivel de lo que es el tejido musculoesquelético. Entonces, estos aminoácidos entran al interior de lo que es la célula, y aquí también vamos a tener que básicamente, por decirlo de alguna manera, los aminoácidos que sobran se van a almacenar en forma de proteína. Esto también es muy importante que lo sepan. Más adelante vamos a hacer otro video donde vamos a explicar más a fondo lo que es el mecanismo de acción de lo que es la insulina, y vamos a profundizar mucho más este tema. Por ahora quiero que se queden con esto. Entonces, si te gustó, suscríbete y comparte el video, y por supuesto no olvides leer la descripción que dejo aquí abajo. Así que hasta luego.